Bien, mis hermanos, rápidamente les invito, vamos a abrir en la lección número 34, que habíamos ciertamente ya arrancado a iniciar este nuevo Sale tú capítulo. un rato, quita de ahí. Es un capítulo complementario, ¿no? Es un capítulo complementario como tal en cuanto al tema que estamos tratando en este mes. Entonces, recordando esta parte, bueno, este capítulo se titula Tecnología, Multimedia e Internet en la Iglesia, ¿no? Y nada más quiero hacer recuerdo dos cosas, hermanos, ¿no? Número uno, ¿por qué estamos tal vez este tema abordando en referencia al Ministerio de Alabanza y Adoración, que es más el tema central de nuestro estudio? Es por la situación que decíamos que hoy por hoy esa es la realidad que muchos de nuestros ministerios debemos conocer, que es el interactuar o es el usar, hermanos, las herramientas digitales o tecnológicas para la realización de algunas de las actividades, programas o eventos como tal que podemos realizarlo, ¿no? Entonces, dentro de esto, bueno, la semana anterior hablamos un poquito de este concepto que es la tecnología, hablamos de esta problemática que se denomina la cristoteca la semana anterior, pero esta noche les invito a ubicar en la lección número 34, donde como podemos ver acá tenemos titulado Los sonidos y la amplificación. Ese va a ser el tema complementario de esta noche dentro de este capítulo referente a la tecnología, multimedia y demás, como una herramienta que hoy por hoy, ya sea ministerios de alabanza o dentro de la iglesia, es parte ya del uso como tal que hacemos de estos medios digitales, de estos equipos, podemos decir, electrónicos y demás, ¿no? Entonces, son herramientas, son recursos, pero a su vez hay conceptos básicos, hay guías que quisiéramos compartir y que tal vez desarrollar en ustedes un entendimiento básico, pero moderado en el sentido de qué debemos hacer y qué no debemos hacer con dichos elementos o equipos. Amén. Así que les invito desde la página 98 en adelante, vamos a ir abordando este nuevo tema. Amén. Así que permítanos también, voy a empezar compartiendo la diapositiva y voy a ir nombrando también para que nos den haciendo la lectura de la misma. ¿Eh? Así que vamos a empezar por acá. Me confirman cuando ya logremos ver la diapositiva. Amén, creo que estamos ahí, ¿no? Bien, vamos a rogar justamente a mi hermana Karen, vamos a rogar que nos ayude con la lectura de la primera diapositiva y vamos avanzando con el tema denominado la amplificación y el sonido. Denos leyendo a mi hermana Silvia. Perdón, hermana Karen Watch, perdón, hermana Karen. Dios bendiga. Amén. Si tiene audio, hermana Karen, Dios bendiga. Me confirma mi hermana si tenemos audio, por favor. Ana Karen, Dios bendiga. Sí, Allá, hermano, ya. No, perdón, no tengo mucho internet. Leeré conceptos básicos. amén. Sí, la diapositiva. Amén. Sonido. Cuando hablamos de sonido, nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Es agradable para el oído humano. Ruido. El ruido se define principalmente como cualquier sonido no deseado que resulta molesto, desagradable o que interfiere en nuestras actividades. A diferencia del sonido musical, el ruido es irregular, carece de armonía y se compone de múltiples frecuencias mezcladas sin un patrón definido. Conclusión, en la iglesia se debe tener un sonido óptimo para realizar los cultos programados, etcétera. Amén. Entonces, yo quisiera que usted vayamos socializando, vayamos familiarizándonos con este concepto, amados hermanos. Y ciertamente usted y yo, que somos parte de los ministerios de alabanza, de música como tal, ciertamente nuestro elemento con el cual trabajamos o el que usamos es el sonido. Entonces yo quisiera puntualizar dos cosas, ¿no? Entonces usted me pregunta qué significa o qué es el sonido. Si vamos a la teoría que vamos a ver en esta parte, dice, nos referimos a la propagación de ondas mecánicas. Entonces, un sonido no es otra cosa que ondas mecánicas
que tal vez, si usted me pregunta, visiblemente no lo podemos observar, pero a través de nuestro sentido del oído o de la audición las captamos, las receptamos con un órgano que está dentro de nuestro oído que se llama el tímpano, donde rebotan esas ondas mecánicas. ¿Y por qué se produce ese sonido o cómo se origina? Como dice el concepto, es mediante la vibración de un cuerpo, dice, mediante la vibración de un cuerpo. Para graficar de mejor manera, y si es posible, yo le voy a poner el siguiente video, amados hermanos y hermanas estudiantes que me escuchan, quiero que hagan este dibujito y pongamos atención a esta pequeña parte, amados hermanos, referente al sonido, ¿no? Pero, a ver, perdón, El se fue sonido. el video, se me fue el video. Ya. Entonces, referente a este punto, quisiera que dibujemos esta parte, ¿no? Déjenme ponerla acá. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, que son ondas mecánicas que están en el aire, hermano. Esto viaja en el aire, en nuestro entorno, en la naturaleza. Encontramos esas ondas, ¿no es cierto?, que son captadas justamente por nuestro sentido de la audición. Entonces, veamos un poquito más explicado y si es posible, yo quisiera que usted dibuje tal como le va a ver en el siguiente video. Mucha atención y seguimos avanzando. Entonces, quisiera que dibuje, ¿no? Si usted está apuntando esta parte de la clase, voy a retroceder en sí, como lo definí acá, ¿no es cierto? Son esas ondas mecánicas, son esas ondas que viajan en el aire, que lo percibe nuestros oídos. A eso denominamos el sonido. Y como bien decía acá, ciertamente eso lo encontramos en la naturaleza. Amén. Pero ahora, antes de seguir avanzando y revisando este maravilloso video que nos ayuda un poquito a explicar de mejor manera, permítanos también mostrar el siguiente punto. Una cosa es el sonido, tiene que ciertamente ser un sonido agradable a nuestro oído, y caso de los ministerios de alabanza, de música, ciertamente debemos de cuidar, amados hermanos, de que al momento que interpretamos o tocamos un instrumento, o cantamos, o se instalan los equipos de sonido como tal, siempre enfocado en la calidad, en la, si se puede decir, belleza al escuchar que vaya a participar los hermanos de algún programa, del culto o del lugar donde usted y yo nos encontramos. Pero muy contrario a eso, tenemos un grave problema que debemos de cuidar. ¿Y el problema cuál es? Es el tema del ruido, hermano. Entonces, el ruido es algo desagradable, es algo descoordinado, es algo improvisado, hermanos, que usted y yo, si queremos ser profesionales, ministerios profesionales o directores de alabanza profesionales, ciertamente sí debemos de tener noción cuando hay un buen sonido y por el contrario, cuando hay ruido y una mala o baja calidad en la parte auditiva de un evento, de un programa. Amén. Entonces, vamos avanzando y quiero que observen esta imagen. Entonces, el sonido, si usted me lo pregunta y quisiera que le dibuje esas onditas, si está apuntando esta parte, amados siervos y siervas del Señor, nos dice que es la materia prima de la música. Amén. ¿Y qué significa materia prima? Que es el elemento principal para hacer música. No pudiéramos hablar música, pues si no se escucha algo, ¿no? No pudiéramos hablar de música si es que no hay un elemento que suene, en otras palabras. Y justamente, ¿cómo? Y aquí viene una parte teórica muy importante que queremos revisar con ustedes, amados hermanos, y es la de que el sonido tiene cuatro cualidades o características que le hacen ser sonido, hermanos. Tiene cuatro características o cuatro cualidades que le hacen ser sonido. Por ejemplo, el número uno, aquí usted lo puede observar, el número uno, la primera cualidad o la primera característica del sonido es la parte que en teoría se le denomina como la altura. Y esta parte la quiero explicar, pero anotemos de una vez, ¿no? La número uno es la altura, la número dos es este tema que también se le denomina como la duración, la número tres es la que se denomina la intensidad y la número cuatro es lo que se denomina el timbre del sonido, ¿no? Entonces, cuatro cualidades, cuatro características en sí nosotros encontramos en cuanto al sonido. Pero vamos explicando esto y no se preocupen. Alguien dirá, hermano, nos va a hablar de parte técnica, eso yo tal vez no tenía conocimiento, pero queremos guiarnos la parte básica y fundamental. Amén. Así que no se preocupe,
No vamos a tomar examen de esta parte, pero sí es importante que usted lo conozca. Bien, están viendo la pizarra, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos explicando la número uno, que como dije que se llamaba la altura. Le pongo la A de altura, hermanos. Entonces, la altura, mis amados hermanos, en sonido, no es otra cosa que la amplitud de un sonido. Puede anotar eso, por favor, que es la altura en un sonido, es la amplitud de un sonido, amplitud del sonido. Voy a explicar más detalladamente esta parte. ¿Qué es eso, hermano? Si usted me pregunta. Entonces, cuando, por ejemplo, usted y yo estamos cantando o algún ministerio de alabanza está tocando los instrumentos y demás, ciertamente nuestro oído percibe la altura, percibe este detalle del sonido que se llama altura. Explicando esto, no es otra cosa que los tonos agudos, ¿no es cierto? No es otra cosa que los tonos agudos, no es otra cosa que los tonos graves y no es otra cosa que los tonos medios de un sonido, ¿no? Hay tonos medios también. Y esto podemos hacer un ejemplo con nuestra propia garganta, con nuestra propia voz, que también produce un sonido. Un ejemplo sería para que usted y yo conozcamos esta parte de la altura de un sonido. Escuchará el ejemplo que podemos hacer con la voz, ¿no? Y si usted puede prender su camarita e intentarlo, hagámoslo de la siguiente manera. Cuando hablamos de la altura de una voz, por ejemplo, si hablamos de un tono, ¿no? Si hablamos de una amplitud aguda o de un tono agudo, nosotros pudiéramos afinar nuestra voz, nuestra garganta, ¿no es cierto? Que produce también sonido, valga la redundancia. Escuchará. Entonces, si hablamos de una altura en nuestra voz, en nuestro sonido de la voz, y por ejemplo, el hermano Alex hablaría así, ¿no? De un tono agudo hablaríamos. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la clase y este es un gusto conocerlos. ¿Sí me explico, no? Entonces, tenemos esa capacidad de agudizar el sonido. Entonces, ¿cómo se llama ese elemento del sonido? Se llama altura, hermano. Y lo mismo ocurre con los instrumentos musicales, lo mismo ocurre con otros diferentes sonidos que podemos producir. Amén. Ahora vamos con el tono grave, ¿no? El tono grave lo mismo, si usamos de ejemplo nuestra voz, hágale el ejemplo, engruésele su voz lo más que pueda, ¿no? Entonces, la altura de su voz sería la siguiente. Un ejemplo, yo diría, bueno, hermanos, en esta hora, en este momento, vamos a conocer el tema del sonido. Entonces, es un poquito que tratamos de engrosar la voz. Y un tono medio, yo considero que un tono medio sería justamente como usted me escucha hablar, ¿no? Ese sería un tono medio, ni tan agudo ni tan grave. Y eso es algo que, por ejemplo, en la modulación de la voz lo podemos hacer, hermanos. Amén. Pero vamos a ver también otro ejemplo y para que quede claro esto, mostrarles el siguiente video, amados hermanos. Amén. Entonces me confirman así mismo, voy a proyectar un video donde está un poco más teórico, pero me parece muy interesante y para un poquito más ir profundizando en esta parte. Entonces me confirman si es que ya están logrando ver el video en sus pantallas. Amén. Entonces, permítanos un segundito. Me confirman, pero si ya están pudiendo observar, hermanos. Déjenme ver. Ya, sí, sí pueden ver, hermanos, o todavía no. Me confirman. ¿Me confirman? Sí. No, mi hermano. Ah, ya, creo que todavía no estoy compartiendo. Listo, mis hermanos. Entonces, permítanos un segundito. Ya voy a mostrar acá en la pantalla el ejemplo que les decía, ¿no? Entonces, déjenme. Ah, ya, voy a salir de la pizarra y voy a empezar a compartir esta parte. ¿Ven? Entonces, un segundito, ya le ponemos.
Listo, mis hermanos, ahí sí, ya voy a dejar de compartir la pizarra y ya ponemos acá. Bien, ¿me confirman si ya pueden ver el video y si se Amén, escucha? hermano. Ya, pues pongamos atención y vamos avanzando con la parte, quedando claro, hermanos, ¿no? Y un ejemplo que hemos dado es con la voz, ¿no? Que podemos engrosar o agudizar la voz. Vamos con el siguiente elemento, hermanos. Voy a seguir igual compartiendo la diapositiva, pero vamos poniendo acá el siguiente elemento. Vamos a avanzar esta partecita de teoría y luego ya vamos a la otra parte. Lo segundo es el tema de la duración. Entonces, ¿qué es la duración en sonido? No es otra cosa que el tiempo, ¿no? El tiempo en que dura los sonidos. Entonces, usted y yo sabemos, ¿no es cierto? Obviamente que hay sonidos largos, hay sonidos medianos y hay sonidos cortos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que yo dijera hola, otra cosa es que yo me pusiera a hablar, 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 como usted me escucha, sería un sonido largo, y un sonido medio sería un sonido que tal vez está en un instante y termina, ¿no? Entonces, la duración no es otra cosa que, valga la redundancia, el tiempo que dura un sonido. Si lo aplicamos esto a en este caso a la música, ciertamente, pues la música se trata de eso, ¿no? Se trata de tiempos donde hay sonido y donde hay también silencios, ¿no? Y una combinación de esa parte. Amén. Entonces creo que en ese punto no hay digamos que abordar como tal, ya que ciertamente ese es un elemento, pudiéramos decir, parte de, ¿no? Parte de lo que corresponde al sonido. Bien, vamos avanzando con el siguiente punto y siguiente ejemplo, amados hermanos. Déjenme seguir compartiendo la diapositiva. Entonces, la duración no es otra cosa que el tiempo que dura un sonido, decíamos, ¿no? Eso podía notar. El tercero, y aquí sí, algo muy interesante, y voy a usar la pizarra para explicar el tercer punto, o la tercera cualidad. ¿Cuál es? La que se denomina como intensidad. Aquí sí un poquito de teoría nuevamente, hermanos, y bueno, me disculpan esta parte, pero nos ponemos un poco técnicos en este punto, ya que necesitamos ciertamente conocer este punto. Entonces, la intensidad también tiene otro nombre, hermanos. La intensidad también tiene otro nombre y quisiera que usted lo anote, lo conozca. El tercer elemento del sonido que se llama intensidad, también en algunas partes recibe otro nombre, ¿no? Y quisiera que también usted le anote, por favor, porque a la intensidad como tal, también algunos le llaman déjeme anotarle por acá, por favor, que sí, sí están viendo la pizarra, ¿no? O dejé de compartir, me confirman, hermanos. Amén. Por acá un poquito estoy teniendo problemas con con el compartir. Ya. No sé si se ve ahí. ¿Me confirman? Si están Se viendo ve se ve la diapositiva, mi hermano. Ah, ya. Perdón, perdón. Entonces estoy acá compartiendo el video. Creo. A ver, un segundito, mis hermanos. Disculpen que hoy día ando un poco por acá moviendo los cables, como dicen. Un segundito. A ver, permítanos un segundo. Amén. Ahí sí me escuchan, ¿no? Bien. Ahora sí creo que ya. Ahora sí vamos a compartir la pizarra. Bien. Ahí sí estamos observando, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Por favor, hermanos, Sí, mi disculpen. hermano. Ya. Entonces decíamos el tercer elemento, la intensidad, ¿no? La intensidad. A la intensidad también decía yo, se le conoce con otro nombre. Entonces yo quisiera que ustedes anoten, hermanos, a la intensidad también, ciertamente se le denomina como amplitud. Entonces tiene estos dos nombres, este tercer elemento del sonido. Se le llama también la amplitud. Y esto a su vez, para que usted me entienda y no irnos tan a la parte teórica, pero que quede claro,
Esto tiene que ver, la intensidad o amplitud de un sonido, tiene que ver con la fuerza de si es fuerte o si es bajo. En otras palabras, tiene que ver con lo que usted y yo normalmente llamamos y conocemos como el volumen de un sonido. Amén. Tiene que ver con ese rango que se escucha fuerte, se escucha bajo. En otras palabras, lo que usted y yo a veces con el celular o con radio o televisión, le subimos o le bajamos el sonido, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se llama este elemento del sonido? Intensidad o amplitud, que tiene que ver justamente con el volumen. Y esto a su vez, hermanos, yendo a la parte técnica, esto se calcula, se mide con lo que se llama los decibelios, hermano, D punto B, con lo que se denominan los famosos decibelios. Y en esta parte yo quisiera asimismo mostrarles un video, un ejemplo de este tema de los decibelios, para conocer y saber ciertamente si hablamos de decibelios, ¿qué cantidad de decibelios o de volumen es, se puede decir normal o bajo o alto? Y eso a usted y a mí nos ayuda a entender mejor esta parte. Entonces, permítanos compartir asimismo el siguiente video y un poquito más vamos instruyéndonos en esta parte. ¿Amén? Entonces, me confirman si es que ya logramos ver en la pantalla, ¿no? Entonces, déjenme ver acá si ya logro compartir esta pantallita de este video. Un segundito. Ya, acá estamos, ¿no? Bien, entonces quiero que observen acá, hermanos. Sí se ve, ¿no? Creo que sí se ve la pantallita de acá. Amén. Sí se ve, Sí, ¿no? se ve. Ya, gracias, Manuel Olmedo. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Que es esta parte de la intensidad, ¿no es cierto? Que se le llama la intensidad del sonido o la amplitud del sonido. Decimos que es la cantidad de fuerza, en este caso el volumen, ¿no? Si es volumen alto o si es volumen bajo de un sonido. Entonces, esto se lo mide en decibelios y posiblemente cuando usted se compra unos audífonos o cuando compra una radio o algún equipo, ciertamente viene marcado, sobre todo los micrófonos, ¿no? Viene de tantos decibelios o de sonido. Entonces, mire acá, hermanos. Lo normal, dentro del rango dinámico que se llama, o dentro de la cantidad de volumen, por así decirlo, para que usted me entienda, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si usted y yo estuviéramos en un cuarto, en una biblioteca, donde normalmente se habla en voz baja, es un lugar más tranquilo, más silencioso, aún así, según los técnicos, dice que marca un volumen de 20 decibelios. O sea, es bien bajito, pero es una cantidad que nuestro oído tranquilamente puede oír o escuchar. Amén. Luego tenemos una conversación normal, ¿no? Así como que usted y yo nos ponemos a hablar en la calle frente a frente. Dice que el sonido de la voz y una conversación produce un volumen de 40 decibelios. Y así sucesivamente usted puede ir viendo el gráfico, podemos ir escuchando dependiendo de la fuerza, el volumen que va a subir. Pero mire, si usted me pregunta cuál es lo máximo que el oído puede soportar en tema de volumen o de decibelios que se calcula esto, es la de 120 decibelios, que dice límite de música en directo, ¿no? Es cuando, por ejemplo, en un concierto, en una campaña, en un evento, usted escucha los parlantes, normalmente llega a marcar hasta esta cantidad de volumen o de decibelios que se le denomina. Pero mire, si le fija en estos dos que están en rojo, que dice 130 decibelios, o esta de acá que dice 180 decibelios, ¿qué es eso? Quiere decir que son sonidos demasiado fuertes, demasiado altos, que posiblemente si usted está cerca de esos elementos, como puede ser una avioneta, un avión, o puede ser un cohete o una bomba, por así ponerle el ejemplo, ese sonido sería capaz de dejarnos sordos y posiblemente causarnos un daño en la audición, en nuestro sentido del escuchar, hermanos. Entonces, por ejemplo, ya el sonido de un avión, de una avioneta, dice que supera los 130 decibelios. Por eso será que de pronto, bueno, si usted ha tenido la suerte de viajar en avión o ir a un aeropuerto a despedir a un familiar, a usted no le dejan pues pararse al lado del avión, ¿no? No sé si usted se ha fijado eso, ¿no? No dejan que normalmente la gente se pare al lado del avión a la hora que despegue, ciertamente, porque produce un sonido muy ensordecedor. Y quienes sí están en la pista de aterrizaje, ellos utilizan unos audífonos especiales para que ese sonido no le deje sordo, ¿no? Y así también pudiera ser en el tema de esos cohetes espaciales y ya cosas que suenan demasiado fuerte. Entonces, normalmente cuando
hay un sonido demasiado fuerte en nuestro oído, hasta puede sangrar y ser lastimado, hermano. Entonces, aquí está la escala de la intensidad que hemos dicho, ¿no es cierto?, de un sonido, que es ese volumen que se mide en decibelios. Amén. Entonces, tercer punto de cómo está compuesto el sonido, que muy importante, usted lo debe de conocer, amados hermanos. Amén. Si que hay preguntas, me lo dice, hermanos. Si no, pues vamos avanzando con el siguiente ejemplo. El último, hermano, el último, ya con esto cierro esta parte un poco tediosa de la parte teórica, ¿no? El último elemento se llama el timbre del sonido. Entonces, ese es el cuarto elemento o cuarta cualidad o característica del sonido, el timbre. Quisiera que le anote, cuando hablamos de el timbre de un sonido, tal vez no le confunda con tocar el timbre, ¿no? El timbre del sonido no es otra cosa que el color de un sonido, el color de un sonido. Ese es el timbre, el color de un sonido. Y voy a explicarme esta parte un poco más. Hermano Alex, ¿a qué se refiere con el color de un sonido? O sea, ¿cómo es que el sonido tiene color? Explíqueme eso. El timbre no es otra cosa que esa diferenciación natural que en la naturaleza usted puede distinguir a través de su escucha, a través de sus oídos, los diferentes sonidos. Y voy a poner un ejemplo usando un video musical de un ministerio de coro, de alabanza, que posiblemente usted y yo lo conocemos, o de un salmista también pudiera ser, ¿no? Entonces, permítanos compartirlo, amados hermanos, y quisiera que analicemos qué sonidos usted logra percibir en el siguiente video. Amén. Entonces me confirma si es que ya está observando lo mismo que yo en su pantalla. A ver, déjenos ver acá. Ya. Sí se ve el video, ¿no? Creo que sí se ve. Con todo, déjenme volver a compartir por si acaso está sin sonido. Y ponemos acá. Sí se ve, ¿no? Entonces, la pregunta o lo que quiero que hagan es lo siguiente, hermanos, atentos. Estamos hablando del timbre de un sonido, que es el color de un sonido, valga la redundancia, o en otras palabras, es la diferencia o la forma como nosotros con nuestro oído, sin tal vez observar ese elemento, diferenciamos los sonidos. Es ese medio de cómo usted y yo diferenciamos qué sonido está sonando en ese momento. Entonces, escuche esta pista, escuche esta alabanza, y yo quiero que usted me diga qué instrumentos o qué sonidos de qué instrumentos usted escuchó, incluido la voz también pudiera contabilizar. Amén. Así que atentos y reproduzco el video. Para decir cuántos instrumentos distinguió y qué instrumentos nomás sonaron en la pista. Adelante, puede prender nomás su audio y que me diga. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer instrumento que se escuchó en la pista? ¿Quién me dice? Es Kena, hermano, cuando se escucha Quena, la primera. Exacto. Quena, batería. Exacto. Primerito inicia con una quena, ¿no? Ese sonido particular de la quena, que es un instrumento de viento y demás. Entonces, quiero que fíjese en ese elemento. Si usted y yo no pudiéramos ver el video, ¿no es cierto? Y no estuviéramos observando como tal, pero sí escuchando, ¿no? Y justo desde el sonido, lo que quiero que usted capte. ¿Qué elemento del sonido se llama el timbre? El timbre justamente es esa distinción, esa diferenciación de un instrumento del sonido que produce. Entonces, usted le escucha ese sonido particular, ese timbre de la quena, y usted dice, ah, esa es una quena. Pero ahora, por ahí el hermano, el segundo instrumento de cuerda que se escuchaba, ¿cuál era? ¿Quién me dice? Después de la quena sonó un instrumento de cuerda. ¿Quién me dice? Bandolín. Charango. Bandolín. Bueno, ahí pudiéramos tal vez ya, para ser más preciso, como puede ser un charango, puede que sea un mandolín también, pero es un instrumento de cuerda, ¿no? Y es otro instrumento, es otro sonido que va acompañado después de la quena y como que ahí se va alternando. Y luego del charango o bandolín, ¿cuál sonido más identificaron, hermanos? ¿Cuál más? Batería. Exacto, después vimos clarito el sonido de la batería, incluso los platillos o no, ¿no es cierto? Si usted se fija en esta parte. Pero permítame nuevamente, voy a poner un par de segunditos para que usted lo note, ¿no? Entonces, por ejemplo, sonaba acá, ¿no? Hasta ahí va la quena, ¿no es cierto? Si usted se fija, va la quena, y de ahí ya está sonando también el charanguito por ahí.
Sí le fija, ¿no? Ahí la punteada del charango, ¿no es cierto? Y acá adelantamos y entra una batería. ¿Sí ve? Ahí, aunque apenitas, pero está sonando la batería y luego ya viene Y lo un remate de batería. exacto, un remate de batería y ya entra la voz directo a cantar y la introducción. Entonces, hermano, esa cualidad de que diferencia al sonido del charango, al sonido de la quena, a la voz y otros instrumentos que pudiéramos meterle ahí, esa parte de ese sonido se llama timbre, hermano. Entonces, eso es algo natural que diferencia a un sonido de otro, ¿no? O sea, todo sonido son esas ondas que hablábamos al inicio, pero lo que le diferencia adicional a los otros elementos es este cuarto elemento que se llama el timbre o el color del sonido, que algunos sonidos ciertamente son más aguditos y se diferencian, ¿no? Y lo mismo es con la voz humana, ¿no? Por un lado escuchar a mi voz, por ahí usted su voz, o sea, son diferentes, es por el timbre de la voz. ¿Entendido? Ojalá que con ese ejemplo pues ya estemos más claro y trate de ir memorizando. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el sonido? Tiene cuatro, ¿no? Cuatro elementos. El primero era perdón, la altura, ¿no es cierto? La altura que mide los agudos, los graves y los medios de un sonido. El segundo elemento, ¿cuál era? Era el tiempo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la duración, perdón, la duración que tiene que ver con el tiempo del sonido. El tercero, ¿cuál era? Era la intensidad, ¿no es cierto? Era la intensidad del sonido que tiene que ver con el volumen, ¿no? Si es fuerte o si es débil el sonido. Entonces se mide en decibelios. Y el último hemos hablado del timbre de un sonido. Entonces, hermanos, usted dice, ¿para qué yo necesito conocer esto? Porque usted trabaja con música. Entonces, para medir la calidad de un sonido, esos cuatro elementos, ya si usted quiere hacerse un experto o trabaja ya en la parte de instrumentales o como técnico de sonido de su iglesia o ministerio, esa parte debería profundizar más y esto dominarlo. Amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Eso necesito yo que usted lo conozca. Ahora, por el contrario, ¿qué es lo que debemos evitar y cuál es el elemento que afecta al sonido y a estos elementos del sonido? Lo que vemos acá, lo opuesto a lo que no es sonido y que deberíamos evitar es el ruido, hermano. Y así, definiéndolo en palabras cortas, nos dice que el ruido es el exceso, dice, de ruido produce contaminación acústica. Entonces póngale ahí, apúntele o póngale cuál es el problema de un músico, de un ministerio de alabanza o en su iglesia, en algún programa, es cuando tenemos contaminación acústica. Entonces le pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que en su iglesia tal vez no hay alguien que cuide este elemento del sonido, tal vez manejamos muy empíricamente, pero no técnicamente. Lo que a veces ocurre es que, por ejemplo, en iglesias pequeñas, donde es todo cerrado, a veces tenemos mucho eco, a veces más se escucha la música, pero no se escucha la voz del que dirige o del que predica o de quien está hablando. Y hay elementos que a veces entorpece como tal el programa o ministerio que estamos realizando. Entonces, como dice acá, ¿qué es la contaminación acústica? Dice, produce graves enfermedades en la salud de las personas. Ahí yo tengo una anécdota rápida, hermanos. A veces en las campañas, no sé si te han notado, a veces se sientan al lado de las cajas, ¿no? Y le sube todo el volumen y cuando termina el evento, a veces uno termina medio sordo, medio como que el oído le vibra, como que no escucha tan fuerte. ¿Y eso por qué es? Porque a veces tenemos una mala calidad del sonido y como dice acá, tenemos vibraciones irregulares, quiere decir que por donde quiera, ¿no? O como alguna vez un hermano músico decía, los hermanos están tocando en la nota lo. Y yo decía, ¿cómo es eso de nota lo? En lo que salga, hermano. Entonces, va por aquí, por allá y no hay un control, una buena calidad de eso. Otro dice entonación indefinida, ¿no? Esto a veces, sobre todo cuando usted está hablando, cuando usted está cantando principalmente, si es que usted no, hablando de su voz, ¿no? Si usted no calentó su voz, si usted no todavía no ha entrenado la voz, a veces hasta le salen los gallitos, famosos gallitos, ¿no es cierto? Cuando usted está cantando. Y por último dice, sensación desagradable al oído. Entonces, el ruido, hermanos, en pocas palabras, es todo lo que sea desagradable al oído, ¿no? Entonces, todo lo que sea desagradable al oído, y eso es lo que usted y yo debemos evitar. Entonces, un ejemplo de eso, bueno, quisiera poner
quisiera ponerle el siguiente video, que un poquito para graficar cómo a veces nos vemos los ministerios cuando no ensayamos, cuando no cuidamos de este elemento que se llama el sonido. Entonces quiero que vea y escuche acá, ¿no? Sí, sí le vio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es el desorden, es el, como decimos, la no distinción de un buen sonido. Y parece mentira, hermanos, pero a veces cuando organizamos eventos o cuando estamos en nuestras iglesias, si en esa parte no tratamos de mejorar, no tratamos de cuidar, por eso es que a veces el mensaje o los cánticos no llegan como debiera en este caso en cuanto a la interpretación. Entonces, mucho ojo a eso, hermanos, ¿no? Entonces, desde ya yo le invito a la reflexión. En su iglesia, analícele, ¿tiene sonido o tiene ruido, hermano? Si tiene ruido, desde ya yo les sugeriría a mis hermanos si deberíamos de tratar de asesorarnos con algún experto en la materia o usted mismo, tal vez con esta pequeña introducción que le estamos dando acá, tratemos de aplicar. Vamos avanzando, hermanos, y rogamos a nuestra hermana Anita Walland nos leyendo el siguiente punto. Vamos a avanzar. Amén. Los sonidos y la amplificación. ¿Qué es el equipo de amplificación? Es el equipo para ampliar el sonido mediante la utilización de medios electrónicos. Ejemplo, equipos de sonido, cajas, etc. Amén. Gracias, hermana Anita, ¿no? Entonces, un elemento que hoy por hoy, como digo, muy necesario en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, ciertamente es el sistema de amplificación. Entonces, dentro de lo que es un sistema de amplificación, amados hermanos y hermanas, así en pocas palabras para ir avanzando, son todos los equipos electrónicos, ¿no? Y digitales hoy por hoy que ocupamos como tal para una calidad del sonido. En este caso hablamos de una consola o de una mezcladora de audio que viene con sus perillitas, con sus canales, con sus entradas, con sus salidas y todo lo demás que usted ve conectado. Y también tiene que ver con los equipos como puede ser las cajas, ¿no? O bocinas, como se les llama, los monitores, ¿no es cierto? Los que van en el piso para escuchar y otros aparatos como son los micrófonos y toda la parte técnica, ¿no? Toda la parte electrónica que hoy por hoy se utiliza en la instalación como tal. Entonces, en este punto, hermanos, yo creo que si usted me pregunta a día de hoy, ¿qué iglesia no cuenta con un equipo, aunque sea el más, podemos decir, el más pequeño, el más económico? Yo creo que el 100% de nuestras iglesias, salvo que tal vez usted esté en un lugar donde no hay electricidad, siempre ocupamos en nuestros programas, en nuestros eventos, ocupamos estos aparatos, ¿no? Y hoy por hoy ya es parte del uso diario, hermano, es como alguien dice, hasta vital en muchos de los casos para los eventos, ¿no? Rara vez, bueno, salvo que vaya usted a un ayuno o salvo que usted vaya a un retiro espiritual, a veces ya no se utiliza aparatos electrónicos, pero normalmente en el culto sí los utiliza. Entonces vamos avanzando referente a este tema. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? ¿Qué es lo que debemos evitar? Pasamos al siguiente punto. Entonces, aquí, hermanos, quisiera compartir con ustedes las recomendaciones a la hora de usar los aparatos de amplificación o de sonido. Para eso vamos a rogar, denos leyendo mi hermano Eduardo Pulic. Dios bendiga. Hermano Eduardo, denos leyendo. Amén. Equipos de amplificación. Recomendaciones a considerar. La amplificación del sonido no solo debe hacer que el sonido sean más fuertes, sino que más intangible, audible, limpio, sin ruidos ni artefactos. Natural, la gama completa de frecuencias se procede correctamente. Conexión eléctrica debe ser correcta con el voltaje necesario. Conexiones múltiples. Equipos. Se debe contar con una consola, micrófono, cajas de sonido, pedestales, etc. Arquitectura acústica. Se debe instalar elementos acústicos en el lugar para que el sonido sea óptimo. Ejemplo, espuma acústica. Amén. Gracias, hermano Eduardo, ¿no?
Entonces, estas son las recomendaciones, hermano, y desde ya le anticipo, ¿no? No con esto quiero decir, hermano, sabe que usted tiene que ser el ingeniero, el que conecte los cables, no. Pero lo que usted sí debe de cuidar como líder de alabanza, como salmista, como ministerio de coro o director de programa, son estas guías básicas, hermano. Entonces, el rato que usted se va a presentar, ciertamente lo que ya hemos recomendado es que usted debe hacer prueba de sonido. Usted tal vez si va a dirigir o animar un evento, usted debe llegar un poquito antes y conversar con el técnico o con los hermanos que está, tal vez los micrófonos, probarle, tal vez a la hora de cantar con los músicos, mencionar el tono en el que usted canta y demás elementos. Entonces, cuidando estas bases, ¿no? Como decimos, debe ser audible, usted debe de cuidar de que haya una buena amplificación o pedir que sube el volumen o baje el volumen, por poner el ejemplo. El tema de que suene limpio, dice, ¿no? Que no haya ruidos, ¿no? Que no esté tal vez el parlante por ahí rasposo, cosas así, usted recomendarlo y cuidar esos pequeños detalles. Y hoy por hoy les comento algo, un elemento más que veo que últimamente ya está, no sé si decir de moda, pero ya muchas iglesias lo comienzan a aplicar, es el tema de la arquitectura acústica, hermano. ¿Y qué es esto de la arquitectura acústica, mis hermanos? De pronto, si en su iglesia todavía no lo tienen esto, se trata de que hoy por hoy ya comienzan a diseñar, hermano, ya comienzan a instalar elementos para mejorar el sonido. Y eso es la arquitectura acústica. Son elementos o son diseños que nos ayudan a mejorar el sonido. Y ahí podemos poner ejemplo, no sé si usted lo ha visto, en algunas iglesias ya tienen esos paneles de esponja que absorben el ruido y para que no haya un sonido de eco, por ejemplo. Amén. Entonces, hoy por hoy ya hay varias iglesias que están diseñando estéticamente, ya poniendo esos elementos que son muy necesarios. Pero veamos aquí un video, hermano, de una iglesia de Estados Unidos con un salmista muy conocido, pero que quiero que note el sonido que se escucha y es un sonido en vivo, ¿no? Entonces, usted y yo podemos medir en base a eso. Escuchará y vamos viendo acá la calidad de la acústica o amplificación de este hermano salmista, por ejemplo, en este video. Escuchemos y veamos por ahí, hermanos. Hermano, aleluya, Kaiman Simon Kuya, Zaki ya mi causar, aleluya. Cúranse, cúranse, eso. Así alabamos, mi querido hermano Pepe Vallas. Dios alabamos un maki bactaspa, guasa sayakuna. Aleluya. Estamos de fiesta, mis hermanos. Con, sur, cúrense, hombre, cona. A tu micrófono. Sarfuyakunaga, Zakida Murikani. Sarfuyakunaga, Zakida Kausarka. Tu micrófono. Bien, entonces ahí vemos un ejemplo, ¿no? Caso, bueno, este sería un sonido en una campaña. Usted lo ve, bueno, en tema del sonido del micrófono, está excelente, ¿no? Se le escucha clarito y demás, pero haciendo un análisis abuelo de pájaro, como podemos decir, o en nuestro oído, vemos que los instrumentos están abajo, ¿no? Como que faltaba más sonido en, qué sé yo, en la guitarra, en el bajo, qué sé yo, en los instrumentos que acompañaba y como que ahí descuadró un poquito, pero en sí un sonido aceptable, normalmente el que manejamos de momento en muchas de nuestras iglesias. Otro ejemplo también de sonido muy particular o tal vez para guiarnos como tenemos hoy por hoy en nuestras iglesias sería algo como esto también por acá. Entonces usted califíquele y vamos analizando rápidamente, mis amados hermanos. Amén, creo que sí se ve. Vamos a reproducir. Aceptable. Como ustedes lo ven, hermanos, muchas de las veces ese elemento es muy principal, como lo digo, en muchos eventos o a la hora de que un hermano o hermana pase a participar. Amén. Pero así como lo decimos, hermano, no sé si tal vez esa es la realidad de su iglesia o de su ministerio, en los lugares donde usted iba a cantar o en su iglesia mismo, que principalmente debemos de cuidarlo, pero esa sería la primera guía o recomendación, amados hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, a cuidar esos detalles y vamos a avanzar. Ahora,
¿cuáles nomás son los problemas más comunes en el tema del sonido? ¿Cuáles son otros problemas que a veces desconocemos y que pueden estar perjudicando a que haya una buena calidad en cuanto a la presentación del sonido? El primero y el problema más común, ¿no? Y yo incluiría incluso mi propia iglesia, para serles honesto, mis amados hermanos, es el tema del eco, ¿no? El eco, que es ese problema de rebote de los sonidos en un lugar cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quisiera que leamos en el libro, y para esto vamos a rogar rápidamente, no sé si nos ayuda mi hermana Evelyn Yungan, denos leyendo, hermana Evelyn Yungan, en la página 99, me parece que está así. Página 99, donde dice el eco. ¿Qué es el eco? Denos leyendo, hermano, por favor, ahí en su librito. Y sigamos la lectura y un poquito vamos explicando esta parte, ¿no? Amén. Adelante, mi hermana. Tenga la bondad. Ya. El eco o reverberación excesiva puede ser el resultado de diseño arquitectónico pobre o variaciones de tiempo entre las bocinas o altavoces. Los problemas de sincronización ocurren en cuartos grandes en los cuales los altavoces se hacen frente de diversos lados de una habitación. Si una iglesia tiene un santuario largo y estrecho y pone un altavoz en la pared posterior, a ese altavoz se le debe agregar digitalmente un ligero retardo delay de sonido. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, vamos a ver un pequeño video así mismo de ejemplo de lo que llamamos eco, ¿no? Entonces, déjenos poner acá. Entonces, el eco, bueno, es muy conocido, creo que todos los distinguimos, pero igual pongamos el ejemplo. ¿Sabías que el eco Entonces, si usted me pregunta qué es el eco, como dice acá, es un sonido reflejado, no es un sonido que rebota. Y ese es un problema muy común, yo me atrevería a decir, tal vez un 50-60% de nuestras iglesias a veces no están diseñadas acústicamente, sino están diseñadas estructuralmente, pero no acústicamente. Y el problema más común es que usted tiene unas buenas bocinas, unas buenas cajitas, pero está en un lugar cerrado, no ecualizado. Y a veces es un techo, a veces es un cielo raso, qué sé yo. Y el sonido como que choca ahí mismo y se escucha doble, ¿no? Es ese sonido doble o reverberación que se le llama. Entonces es un problema, hermanos, ya que a veces eso no nos es tan cómodo para distinguir lo que se habla o lo que se oye. Entonces es un problema y eso usted debe de cuidar si hay eco en un lugar. Pero un ejemplo de eso, como lo dice, por ejemplo, haga la práctica poniendo su mano en la boca, ¿no? Entonces usted habla así y ahí usted ya produce algo de eco. No sé si le nota. Hagamos la dinámica, hermanos. A ver, ponga su manita en la boca, si los puedan prender la camarita un momentito. Y como decía en el ejemplo, ¿no? El eco se produce por ese choque a corta distancia con una pared o un objeto, ¿no? Entonces, ponga la mano en su boca de esta forma y ya ahí usted va a notar un pequeño eco. Amén. No sé si me da el pulgarcito arriba si es que le logró distinguir. Amén. ¿Estamos ahí? Sí, sí, ¿no es cierto? No sé si le logró distinguir haciendo con... Exacto, gracias, hermano Jonathan, ¿no? Entonces usted habla así, poniendo la mano en la boca, trata de hablar así, y ya se hace un pequeño eco, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Ya no me escucha así clarito, sino posiblemente, no sé cómo se me escucha ahí, hermanos, buenas noches, hola, 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 hola. Ya vemos un efecto de un eco, ¿no? Entonces, decimos que es un problema porque el sonido no sale nítido, no sale cálido. Y mire, si con nuestra mano a veces tapándonos se escucha así de mal, imagínese un grupo musical en una iglesia y que no se escuche bien, pues a veces es el problema más común. Vamos con el siguiente problema. El segundo, el famoso feedback, hermanos. ¿Qué es esto del feedback? Bueno, el nombre feedback es ciertamente un nombre en inglés, pero como alguna vez un hermano decía, hábleme en cristiano. ¿Qué es ese problema del feedback? El feedback también se le conoce como la retroalimentación de sonido. Anote, por favor, retroalimentación. Entonces, esto es otro problema muy común que sobre todo los que son salmistas, y los que son cantantes, y los que son animadores y directores de programa, a veces nos pasa, hermano, incluso a los conferencistas nos pasa, a los que estamos tal vez hablando con un micrófono en una conferencia y demás. Entonces, para esto de la retroalimentación o feedback, si usted me pregunta en palabras, pero hermano, ¿qué es eso? Póngame un ejemplo, ¿no?
Es ese sonido que a veces usted está hablando y pasa adelante de un parlante, ¿no? No sé si está notado, y chilla, como que pita el parlante, ¿no? Hace pi, y casi como que le deja sordo, ¿no? Entonces, ese es un problema a veces por falta de técnica, hermano. Ciertamente ese es un error muy básico que usted, si quiere ser un profesional en la administración, o un profesional, si se puede decir, en este caso de la música, usted no puede cometer y caer en ese error, hermano. Pero con todo, vamos a poner un video referente al problema del feedback y quiero que le analice y quiero que le detecte y algún hermano o hermana que ponga atención me diga, ah, mire, eso ha sido de hacer para que no ocurra un feedback si es que estoy cantando o animando. Entonces, veamos el siguiente video, hermanos, y vamos al siguiente ejemplo. Amén. Voy a reproducir y mucha atención, hermanos. Hasta ahí, mis hermanos, hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que quedó claro, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede repetir punto por punto qué decía el video? Bueno, yo les he ido el primero, ¿no? Decía que el feedback es ese pitido por choque de sonidos, ¿no? En este caso del micrófono con una caja o parlante. Entonces, la primera recomendación decía que usted debe de cuidar, en este caso, el uso del micrófono que no apunte directo al parlante. Entonces ahí da una recomendación, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, si tiene algo en la mano, hacia su celular, procure que siempre esté hablando, digamos, directo a la boca, decía por un lado, no le aleje mucho, que no apunte directo al parlante porque ahí choca, y si es que va a pasar frente a un parlante, que ponga el micrófono al lado contrario, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las guías que debemos seguir. Y lo tercero, si es que usted y yo fuéramos los encargados de la consola del sonido, esa era la última recomendación, hermanos, decía que solamente mantenga prendido o movido la perillita, activado la perillita de dicho canal de sonido cuando esté usando. Cuando no esté usando, mejor bájele o apáguele, decía, ¿no? En pocas palabras la explicación. Entonces, ese es otro problema, hermanos, y como ya lo digo, si usted ya quiere ser un profesional en esta área ministerial, pues ciertamente necesitamos cuidar este problema llamado el famoso feedback. Amén. Vamos avanzando y si hay preguntas, nos las dice, hermanos. El tercer problema, entrenamiento inadecuado. Anótela ahí, hermano. Esto no es otra cosa que la improvisación. Eso es lo peor que usted y yo podemos hacer ya en un evento a la hora de dirigir, el no haber practicado cómo vamos a saludar, el no haber practicado nuestra voz, el no haber entrenado o ensayado el tema musical. Ese es un error terrible y puede terminar ocurriendo como a veces pasa, ¿no? Que dice, hermano, pase a orar y de sorpresa y usted le coge, pero como dice, en frío y puede pasar algo como esto. Bueno, un poquito para reírnos también pongo este video, hermanos. Así que Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Que el Señor le bendiga. Hoy vamos a orar para alabar a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso que nos ha dado. Señor, tú has salvado a las personas, a los familiares que ya están muertos. Te pedimos, Dios, que nos ayude, protege, que nos cuide, que nos dé pan cada día. Amén. Amén. ¿Qué le parece, no? El saludo a los familiares muertos, decía, ¿no? Bueno, un poquito para reírnos y analizar. Entonces, mire, cuando a veces no tenemos la soltura en el manejo del sonido, digamos, a la hora de afinar, los que son músicos, o a la hora de hablar o presentarnos, los que en este caso nos dedicamos a la dirección o exposición frente a un público, siempre vamos a enfrentar esos problemas. Entonces, mi recomendación, hermano, usted debe prepararse, repasar casos de los que animan, dirigen frente al espejo, hasta el gesto, el ceño, todo eso cuenta, hermano, amén. Y eso tan afecta en el sonido que estamos analizando. Otro problema, dice el ruido, ¿no? Bueno, de manera general el ruido, todo lo que distorsiona. Otro, una mala instalación, hermano, lo mismo. Puede que los equipos estén mal ubicados, estén mal colocados, mal conectados en la parte eléctrica, en la parte de los cables, todo eso que esté hecho un champús ahí.
todo eso toca cuidar, hermano. Vuelvo y repito, si es que usted se dedica o está dentro de esa área técnica, amén, trate de perfeccionarlo. Pero si no somos del área técnica, sobre todo si usted anima, canta, dirige, igual, tiene que saber la parte elemental de cómo ubicarse, de qué evitar, ¿no? Como hablábamos, el tema del feedback y el eco, por ejemplo. Otro problema, y también acompañado esto, el tema del presupuesto, ¿no? No sé a cuánto nos ha pasado, amados hermanos, que a veces la iglesia no cuenta ni siquiera con varios micrófonos, no cuenta con un pedestal, no cuenta con los equipos básicos, ¿no? Entonces, a veces el tema económico también sí nos limita bastante, pero yo pongo obra y gracia a Dios, yo digo, demos gracias a Dios, de que hoy por hoy sí hay hermanos que tal vez en los ministerios se preocupan y realmente a veces pone plata y pone su talento que Dios ha dado y trata de aportar en ese sentido. Entonces, en temas de presupuesto, sobre todo, si es que usted es líder o lideresa de la iglesia o algún rato usted le encargan la dirección de algún ministerio, usted sí debe plantear, hermano, pasado 2, 3 años ya modernizar los equipos, porque cada 2, 3 años ya se desgasta y posiblemente toca hacer una inversión y modernizarlo, ¿no? Entonces, si usted es diácono o es líder, yo sí sugiero que esa parte también debe motivar. Otro problema que tenemos, concentración de sonido, ¿no? ¿Qué es eso? En lugares muy cerrados, hermano, a veces ponemos cajas muy grandes, parlantes demasiado grandes y subimos mucho el volumen y a la final no, como que más nos preocupamos lo que está en el altar sonando y que la gente escuche y todo eso no cuidamos. Otro problema, sonido fangoso. ¿Qué es eso de fangoso? Anótele, por favor. El problema del sonido fangoso es cuando ya un parlante está desgastado, es esa ronquera de un parlante, ¿no? Que ya está, pero en las últimas y suena rasposo y ya no permite captar bien el sonido. Y el último y otro problema también, parece mentira, pero este es el problema, yo diría uno de los problemas más serios que a veces tenemos, una comunicación deficiente, en otras palabras, entre los hermanos. A veces, si es que no está coordinado el músico con el hermano que va a estar controlando la consola, o no hay un encargado de esto, se vuelve un champús, se vuelve un problema, no comunicar. Pongo un ejemplo que puede pasar a un coro, un salmo. Usted va a una campaña, un evento o una vigilia, usted llega tal vez no con antelación o no tiene un encargado, un líder que le cuide el tema de la pista o alguien que cuide el tema de ya preparar los instrumentos musicales con tiempo. A veces en ese momento nos toca improvisar y no sale como quisiéramos, ¿no? Entonces, mi recomendación, cada ministerio sí debería tener su director de alabanza o hermano encargado o encargada que anticipe, no digas el coro llega despuesito, pero ya alguien ya tiene que estar en la consola, sabe que estas son las pistas, esta es la música, o este instrumento necesito, este cable necesito, téngame listo, amén. Entonces, son recomendaciones básicas, hermano, que yo le hago, pero si usted es un buen ministro de alabanza, pues son detalles que cuenta y que ayuda bastante. Y como bien decía, si usted me pregunta, hermano Alex, si ya quisiéramos contar con alguien en esa área que sea experto, necesitamos un sonidista como tal, sobre todo un salmista, un coro, sí necesita un sonidista o un director de alabanza como tal. Entonces, esa recomendación también, hermanos, en el tema ministerial que les puedo dar, y tratemos de cuidar estos problemas que dañan la hermosa interpretación de las melodías y alabanzas para, ¿no? Amén. Hasta ahí espero, no sé si es que hay alguna pregunta, si no, pues vamos a avanzar. Entonces, esos son los problemas más comunes. Vamos avanzando, amados hermanos. Ahora, en tema de amplificadores de voz y música, estos también son otras recomendaciones que sugerimos, hermano, que usted puede aplicar. Amén. Para esto no sé si nos ayuda mi hermano Juan Cajilema. Hermano Juaní, denos leyendo la diapositiva y vamos avanzando. Hermano Juan Cajilema, Dios bendiga. Por favor, denos leyendo. Amén. Amplificadores de voz y música. Sistema estable. Ubicación correcta de equipos. Suficientes micrófonos. Equipos adecuados a la necesidad. Director de alabanza encargado. Ministerio de alabanza. También parte de abajo, hermano. Amén. Sí, por favor. Recomendación. Uso apropiado. Sistema de sonido. Acústica óptima. Prueba de sonido. Evaluación del ambiente. Revisión de equipos.
De ser posible, ingeniero de sonido. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, aquí está la recomendación, ¿no? Entonces, cuando hay un buen sonido, está todo instalado y se nota que hay un encargado o encargada de esta área, a eso se le llama un sistema estable, ¿no? Entonces, hermanos, a veces parece mentira, pero ha habido hasta disgustos, hermano. Yo, si le contara una anécdota rápida, ¿no? Sin tal vez dar nombres y demás, pero alguna vez un grupo folclórico, yo recuerdo en una campaña hace unos 5 o 6 años atrás, ciertamente el evento, a veces usted sabe, ¿no? Hay muchos invitados, es noche de concierto cristiano, y a veces el que anima, el que dirige, está un poco apuradito porque igual los organizadores le dicen, ¿sabe qué, hermano? Por favor, tiene que hacer pasar rápido, haga cantar una estrofa, o solamente tiene solamente una alabanza y así, ¿no? Entonces, a veces usted tiene que medir y tratar de manejar de la manera más cordial posible y más educada posible, pero asimismo controlando los tiempos y todo ese tema. Entonces yo recuerdo en esta anécdota rápida, hermanos, que un ministerio de un grupo musical como tal, bueno, de 6, 7 integrantes, estaba pasando un poquito, no quisiera decir lento, pero todavía no había preparado y como que pasó despacio. Entonces estaban casi unos 10 minutos entre conectar, preparar, por ahí afinar, o sea, demoraba, ¿no? Y lo normal, porque a veces necesita su tiempo, ¿no? Entonces el animador era como que, por favor, hermanos, ya su tiempo, estamos con el tiempo, canten, por favor. Y ahí como que hubo un choque, ¿no? Entonces ya, bueno, finalmente pasado 15 minutos recién ya estaban listos los hermanos, cantaron una alabanza y después el animador decía, bueno, ya no salude mucho, siga cantando, por favor. Y pasó que el hermano salmista o el grupo como que se molestaron, ¿no? Les incomodó la demasiada insistencia de la PUR y demás, cosa que al final dijo, bueno, entonces hermanos, está por gracias, y se bajaron del escenario. Se bajaron ahí del altar de donde estaban cantando, y eso fue un poquito medio, ¿qué pudiera decirles? Era un poquito medio tenso, ¿no? Un poquito medio raro, y realmente con eso, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que a veces, hermano, en este tema, por no preparar un sistema estable de amplificación o no tener con antelación, a veces puede causar ese tipo de problemas, hasta de índole, como digo, de disgusto entre hermanos y tal vez el que dirige con los grupos musicales o salmistas, ¿no? Entonces, esta es la recomendación, hermanos, ¿no? Entonces, siempre haga prueba de sonido. Siempre, siempre, a lo menos los que vamos a hablar o tenemos encargado para presentarnos en algún escenario o evento o en alguna iglesia en el altar, hagamos una prueba de sonido, veamos o escuchemos o pidamos de favor al hermano que esté ahí controlando, ayúdenme esta parte. Entonces debe evaluar, ¿no? Debe evaluar allá, subir más alto volumen, revisar los equipos. Por ejemplo, a veces con los coros, el problema que yo más he visto es que a veces ni el pedestal sabemos poner, ¿no? Entonces, a veces hasta en el ensayo, parece mentira a mis hermanas y hermanos que me escuchan, sí deberían hasta el tema de cómo el que va a pararse en primera fila debe saber hasta cómo acomodar el pedestal, cómo ponerle. Son detalles, pero muy importante que lo hagamos. Vamos avanzando, hermanos. Ahora, ¿cómo debe estar ubicado los equipos de amplificación o de sonido en nuestras iglesias? Bueno, aquí les he puesto un mapa, un pequeño gráfico, hermanos, un poquito para ejemplificar esta parte. Y lo normal que siempre en nuestras iglesias tenemos es de la siguiente forma. En la parte delantera, en la parte del altar, que lo llamamos, lo denominamos, en esta parte normalmente la mayor parte de iglesias tiene su sonido, sus equipos de amplificación y demás, y el hermano que está encargado está en la parte de adelante. Ya sea en este punto, están las cajas, están los monitores, está todo lo demás del sonido. Ese es un primer lugar donde normalmente ubicamos. Otro lugar que últimamente también hemos visto en muchas iglesias que se está colocando es en la parte de atrás, ¿no? En la parte de atrás también es un buen sitio de ubicar, tiene sus ventajas y desventajas también de ubicar tanto adelante y tanto atrás los equipos, pero si ubicamos en la parte de atrás, bueno, lo normal que se ha visto es que acá atrás está principalmente la consola, los equipos que controla hoy por hoy que se hacen las transmisiones en vivo, todo lo demás, y adelante están los parlantes y todo lo demás de la parte técnica, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, hermano, ¿cuál me sugiere, cuál es mejor de instalar, si adelante del escenario, del altar o en la parte de atrás, en una cabina, dónde debe estar el sonido? Bueno, depende, hermano.
Si lo pone en la parte de adelante, la ventaja que le puedo mencionar, si todo está adelante, los equipos, todo el sonido está adelante, es de la rapidez de comunicarse, ¿no? Qué sé yo, alguna cosa que por ahí le detecte, o el músico le dice, ¿sabe qué, hermano? Deme moviendo la perillita, subiendo, bajando. Es más rápido porque está al lado suyo. Mientras que la ventaja de instalar los equipos en la parte de atrás es el tema del espacio y el tema también de ver y poder escuchar y analizar de manera más panorámica cómo está el tema del sonido. Entonces, ya depende, hermano, cómo usted se ubique, pero no hay ningún problema, ¿no? Puede instalar en la parte del altar o puede ubicarse en la parte de atrás del sonido. Eh, Como alguna vez decía un profesor, el orden de los factores no altera el producto total en este caso y eso también aplica al sonido en este punto. Amén. Entonces, mucho ojo a eso. Y vamos avanzando, hermanos. Observa esta imagen, hermanos. Bueno, lo normal que a veces en nuestros eventos, en nuestras iglesias, está instalado el equipo de amplificación es de la siguiente manera. Hoy por hoy, bueno, siempre está el altar o la tarima que pudiera ser un concierto. Lo que siempre va a tener todo equipo de sonido, valga la redundancia, es la máquina amplificadora, donde viene pues el equipo que capta la señal y todo lo demás. También está la consola, la mezcladora, donde vienen las perillitas, viene incluso la pantallita donde vemos las ondas de subir, bajar el volumen de esos poquitos que se prende que usted ha visto. Eso lo más principal que siempre, y es lo más costoso de hecho. Alguna vez, bueno, acá en Chimborazo, no sé si usted ha oído, hay bueno, sin afán de hacerle publicidad al hermano, ¿no? Pero porque lo conozco, lo voy a mencionar. Acá, por ejemplo, en Chimborazo hay una empresa como tal ya de un hermano que instala y que alquila estos equipos de sonido. Y alguna vez yo preguntaba, ¿no? Hermano, ¿qué es lo más costoso de la amplificación o del sonido que podemos comprar? Pues él me decía el tema de la consola, hermano, es lo más caro que vale en un equipo de sonido. Entonces, para que usted tenga una idea, este equipo que se llama Salmodiada acá, bueno, ellos tienen una consola valorada en $20,000. Una buena consola ya profesional para eventos grandes, ¿no? Que viene, si la memoria no me falla, creo que venía con 20 canales de audio para micrófonos, bueno, todo lo que usted se imagina que podemos instalar, ¿no? Entonces, es realmente costoso, ¿no? Pero eso le hablo de un evento grande, ¿no? O si usted ya va a dedicarse de forma como trabajo, como tal, pues esos equipos de ayuda. Pero si hablamos de nuestras iglesias o de un ministerio, pues bueno, una consola básica de unos 200 o $500, más que bueno y más que suficiente, ¿no? Entonces depende del uso de ese equipo. Otro equipo que normalmente es parte de la amplificación están las cajas o bocinas, ¿no? Que a veces son estas pequeñitas que vienen en su pedestal o son los parlancitos más grandes, ¿no es cierto? Que también ponemos ahí o que se lo pone como cajas aéreas colgadas en el techo o en las esquinas de las paredes, etcétera. Y otro elemento que también siempre vamos a encontrar son los monitores. Caso de los monitores es para que los hermanos o los músicos que estamos en el escenario o en el altar podamos escucharnos y saber si está buen sonido o mal sonido. A veces cuando no hay los monitores, ciertamente es un poquito difícil de analizar ese tema, ya que el sonido solo sale y no hay una retroalimentación del sonido. Pero yo creo que la mayor parte de iglesias o sobre todo en los eventos sí lo tenemos. Entonces, son detalles, hermano, que yo le invito a que usted lo cuide. Son detalles que yo le invito, hermanos, pongámoslo por práctica principalmente. Y si hacemos eso, verá que con la bendición de Dios, pues vamos a ser más profesionales en esta área, ¿no? ¿No es cierto? Como tal de la amplificación, ¿no? Amén. Entonces, vamos avanzando y ahora sí quiero llegar ya a la última parte del tema práctico de esta semana. El uso del micrófono, ¿no? Aquí viene un último punto, una última parte, hermanos, que quiero ir explicando. Pero para eso, con los que podamos, si tiene tal vez su celular a la mano o tiene una botella, algo que pueda simular un micrófono, quiero que le tome de esta forma, ¿no? Quiero que le tome de esta forma. Entonces, vamos a ver un videíto, hermano, y yo quiero que mientras va viendo el video, usted vaya viendo qué es lo que usted debe hacer, cómo se usa correctamente el micrófono y qué cosas o qué errores debemos evitar con el uso del micrófono. Lo mismo, hermanos, un problema grave que a veces los animadores o directores de programa, entre muchos problemas que puede tener, es el uso del micrófono. A veces, disculpe decir, hay hermanos salmistas que pueden tener una buena voz, pero a veces no saben ni cómo ubicar bien el micrófono, ¿no? No sabe si es así o es así o es así o es así. O a veces le canta así, ¿no?
Entonces, vamos a analizar, vamos a ver un siguiente videito, amados hermanos y hermanas, y quisiéramos que analicemos cuál es la forma correcta como tal del uso del micrófono. Amén. Así que por favor pongamos atención y voy a compartir pantalla. Y como dije, si tiene una botella o algo que pueda simular un micrófono, mientras ve el video, trate de ir imitando y analizando cómo es la forma correcta. Bien, compartimos pantalla y me confirman, hermanos. ¿Sí se ve, por favor? No sé si se ve. Sí se ve, ¿no? Creo que sí está. Con todo, voy a volver a compartir y a poner el audio, hermanos. Bien, mucha atención y veamos el video. Adelante y continuamos. Entonces voy preguntando rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la primera guía, hermanos? ¿Cómo debemos poner el micrófono? Ciertamente la ubicación, apuntando hacia dónde decía en el video. ¿Quién me dice? Por favor. Hacia la Bueno, boca, mi hermano. eso, gracias, hermano Jonathan, ¿no? Entonces, con los que podamos prender un ratito la cámara, sería bueno hacer ese ejercicio, ¿no? Bueno, justamente, por ejemplo, yo doy la clase con este microfonito pequeño que tengo y siempre apuntando a la boca, como decía en el video, ¿no? Y eso es lo normal. Mientras apunte a la boca, el sonido de nuestra voz va a ser más audible, se va a captar de mejor manera y va a ser más práctico para digamos, transmitir lo que estamos hablando. Amén. Entonces, hagamos ese ejercicio siempre, ¿no? Fijémonos y sobre todo el que va a animar, va a dirigir, va a cantar, siempre debe estar, así sea que esté moviéndose, ¿no? Como decía en el video, ¿no? Así sea que esté caminando, moviéndose o levantando las manos, siempre la técnica hacia el maestro, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, la técnica sería en esta forma. Sí le ve, ¿no? O sea, pase lo que pase, el micrófono siempre apuntando a la boca, ¿no? Y ahí le digo la razón por qué. Los micrófonos normalmente se les denomina cuando suenan de mejor manera y están en esta posición a los labios, se les llama los micrófonos unidireccionales, ¿no? Entonces, ¿qué es unidireccional? Quiere decir que suena mejor si va en línea recta a los labios. Pero a veces los errores más comunes que cometemos, como decía en el video, es que estamos en diferentes lugares, ¿no? Está a un lado o está acá, o algunos hablan así, ¿no? O sea, en vez de apuntar a la boca, está como que de ladito, ¿no? Entonces, son errores muy básicos que debemos de cuidar, amados hermanos y hermanas. Bien, ¿quién me dice cuál era el otro error o recomendación que debemos también de saber o de poner en práctica? Por ejemplo, la distancia. ¿A qué distancia? A ver, adelante, hermano. Decía como de 8 a 10 centímetros, pero poniendo como el puño de nuestra mano para medir la distancia. Exacto, ¿no? Entonces, lo mismo es un cálculo básico, ¿no? Posiblemente cuando ya tenemos algo de práctica, por ejemplo, caso mío, ya no estoy tanto midiéndole, pero si somos principiantes o estamos apenas aprendiendo, lo normal hacemos así, puede ser con la palma de la mano, los 4 deditos de esta forma, así, o como decía en el video, también el puñito, ¿no? El puñito cerrado, y usted ahí le pone a la distancia del micrófono y esa es la distancia normal, natural o más correcta que podemos utilizar. Amén. O si no, como decía en el video también, la tercera recomendación, si están notando, se llama la de microfonear, ¿no? ¿Qué es eso de microfonear, hermanos? La tercera recomendación es de que, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hablar en un tono normal, sin gritar, por decirlo así como usted me escucha, esa sería la distancia, ¿no? Los 7, 8 centímetros o el puñito que decíamos. Pero si usted va a levantar más la voz y un poquito va a gritar y va a elevar el volumen de su voz, ¿no es cierto? Como lo que yo estoy haciendo ahorita, ahí sí, pues usted va a alejar y asimismo, si va a dar énfasis, si va a hablar un poquito más pausado, más lento, un poco más suave, le acerca más otra vez. Entonces, hay que saber jugar con eso también, hermanos, o la técnica, y eso también nos ayuda a un mejor sonido. Amén. Entonces, esa sería la tercera recomendación, ¿no? Bien, ahora, ¿qué también no debemos hacer? ¿Quién me hace acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que hablo muy pegado ahí, como que estoy dando beso al micrófono? ¿Cómo se llama ese problema? Voz nasal, hermano. Exacto, ¿no es cierto? Si apegamos mucho acá, a veces
puede que suene un poquito mal la nariz, ¿no? Como que, como que hablamos así, entonces eso no está bien. O se va a escuchar nuestra respiración o nuestra aspiración. Entonces eso hay que evitar. Entonces por esa razón, la recomendación también dice no hable así. O hablar pegado también a la parte del micrófono y a veces se escucha como golpea, pea y se escucha el pop que se llama, ¿no? Entonces algunos sin darse cuenta también hablan así, ¿no? Como que está golpeando el micrófono con los labios y se escucha ese pop, pop, ¿no es cierto? Eso también hay que evitar, amados hermanos. Bien, y una última recomendación, lo mismo decía, ¿no? Y voy a, en esa partecita grafical, les poniendo el video nuevamente en la pantallita, el tema de usar un pedestal, ¿no? Entonces, a veces el tema del pedestal también hay que ubicarle a la misma altura de los labios y ahí usted ve la técnica y evitar, ¿no? Pero a veces, mire, si agarramos también el micrófono por la parte de arriba de esta forma, tampoco está bien, ¿no? Entonces, es un error que tampoco se debe cometer. Y otro, ¿no? Dice que, por ejemplo, tampoco está bien visto o la recomendación nos dice, no, hay que hacer es de esto, ¿no? Golpear el micrófono, a ver, sonido, sonido, ¿no es cierto? Y a veces cogemos y golpeamos, ¿no? Bueno, eso tampoco es correcto. Por ejemplo, para probar si el micrófono está encendido, bueno, lo normal es hablar, ¿no? Decir hola, hola, y si se escucha que está encendido. O si no, hay otra técnica más delicada y yo quisiera indicarle y es con el pulgarcito. Le coge el micrófono, ¿no es cierto? Le coge el micrófono de esta forma y le pasa suavemente con el dedo pulgar, así, de esta forma, y claramente, ¿no? Si es que está encendido, pues va a sonar, ¿no? Apenas usted como que un pequeño masaje al micrófono, se va a escuchar. Esa sería la cuarta o quinta recomendación en todo caso que podemos hacer en esta parte técnica, amados hermanos y hermanas. Amén. Creo que con eso ya estamos llegando a la parte final del tema de la noche. Hemos un poquito compartido de los elementos básicos, de cómo nosotros ciertamente debemos de cuidar la amplificación y el sonido. Pero como dije, la recomendación principal es de que pongamos en práctica, hermanos, sobre todo si ya comenzamos de forma más profesional a manejarnos tanto en el uso del micrófono como en el tema de cuidar la calidad del sonido o tratar de, como digo, ensayar o practicar y evitar esos problemas o errores del ruido que también puede causarlo. Con eso vamos a mejorar bastante. Amén. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta, hermanos. Bueno, hasta allí estaría el tema, el contenido de esta noche. Bueno, era un tema no tan amplio, pero sí un tema muy profundo en cuanto a las técnicas que también debemos de conocer. Amén. ¿Me confirman, hermanos? No sé si alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, pues ya estamos casi prácticamente llegando a la parte final de la clase y ya para ir cerrando en esta noche. Amén. No sé si alguna inquietud, alguna pregunta al respecto sobre tanto la amplificación o el tema del sonido o el tema del ruido o el uso del micrófono, que es lo que más hemos hablado en esta noche. Amén. ¿Está todo claro? ¿Se entendió o quedó con alguna duda? Puede preguntar, mis amados hermanos. Amén. Creo que no hay preguntas, ¿no? Bueno, espero de todo corazón hayamos sido muy claros en esta parte para que no haya dudas y principalmente seguir avanzando con nuestro conocimiento de estos temas también muy, muy necesarios, amados hermanos. Bien, si es que no hay preguntas, pues voy a pasar rápidamente ya a explicar la actividad, la tarea de esta semana y consiste en las siguientes actividades. Entonces, anote por favor y voy a usar mi pizarra para en esta parte detallar, ¿no? Entonces, bueno, la tarea número uno, hermanos, bueno, como en esta semana pues no vamos a tener para llenar del libro, la primera tarea que yo le tengo es una consulta. Va a ser una tarea de consulta en el internet o en algún libro, como pueda usted consultarlo, y es sobre lo siguiente. Lo primero que yo quiero que usted consulte es respecto de los problemas de salud que causa el mal uso del sonido. Amén. Una pequeña consulta de media página, de 3 parrafitos de internet o de un video puede ser, sobre este tema de los problemas de salud que causa un mal sonido, ¿no? Problemas de salud. Entonces ahí yo quiero que usted consulte o analice cuáles son los problemas
más comunes, ¿no? O cuáles son los problemas más frecuentes en cuanto al tema del sonido. Entonces, qué sé yo, de usar excesivamente el celular, me invento, ¿no? O por pasar mucho tiempo al lado de una radio, o qué sé yo. Entonces, yo quiero que usted consulte cuáles son los problemas de salud más recurrentes en cuanto al sonido, o a los que tal vez se dedican a la música y trabajan con el sonido. Quiero que consulte eso y si usted puede añadirle un comentario de reflexión de que, por poner un ejemplo, ¿no? Qué sé yo, de el encargado del sonido debe tratar, no sé, de escuchar en bajo volumen o no pasar todo el tiempo con los audífonos o cosas por el estilo. Amén. Entonces, esa consulta va a ser la primera actividad y tarea que usted va a hacer en esta semana. Amén. Por favor, eso quede claro. Ahora, vamos con la segunda tarea que consiste en 2 videos. Esa es la segunda tarea. Total, 2 videos, hermanos. Bien, el primer video que yo quiero que haga y de antemano, pues bueno, creo que al inicio no lo dije, pero les felicito, hermano, les felicito por los trabajos de esta semana de redes sociales que hicieron, las publicaciones, algunos hicieron videos, otros hicieron publicaciones de diseños y demás, estaba muy bonito. Espero que hayamos compartido, hayamos aprendido y hayamos, sobre todo, predicado a través de esos mensajes y esas enseñanzas. Y en ese hilo mismo, vamos a hacer 2 videos en esta semana. Bien, anote por favor. El primer video que yo quiero que haga va a ser de 1 minuto de duración, nada más, de 1 minuto de duración. Es acerca de los errores a la hora de usar el micrófono. Ese es el video que yo quiero que usted grabe, ¿no? Entonces, así como el video que vimos hoy día, pero usted va a replicarlo con errores que usted más ve en nuestras iglesias, ¿no? Un poquito poniéndole contexto, ¿no? ¿Qué errores usted le detecta de muchos hermanos o hermanas de nuestras iglesias a la hora de usar el micrófono? Entonces, lo mismo, ¿no? Usted se va a grabar, usted va a dramatizar, de ser posible, ¿no? Con un micrófono real o trate de, no sé, en su iglesia mismo pudiera, si es que hay la posibilidad de grabar ese videito o en su casita donde le sea factible, que usted lo grabe, ¿no? Entonces, ¿qué errores nomás? Los más comunes que usted ve, ya sea un salmista, un ministerio de coro, comete a la hora de usar el micrófono, ¿no? Aparte de los que vimos en el video del ejemplo, quisiera que usted trate de analizar o ver más errores y eso usted en el video que diga que eso no está bien. Amén. Ese es el primer video. 1 minuto de duración, creo que no va a ser mayor problema o dificultad, ¿no? Y este videíto, hermanos, yo quiero que así como hicimos esta semana, usted lo suba a su red social preferida y usted lo va a subir como contenido y así como hicimos esta primera tarea, lo va a subir y lo va a publicar en nuestro grupo de estudiantes y compartírmelo a mí para yo poder revisar y calificar. Amén. Este primer video de 1 minutito nada más. Amén. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Vamos con el siguiente video. Este sí va a ser un poquito más amplio y este videito sí quisiera que sea de por lo menos unos 3 minutos de duración. Tiempo máximo de 3 minutos. Este video, mientras tanto, yo quiero que usted haga un análisis del sonido de su iglesia. Amén. Análisis del sonido de su iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer usted en este análisis de sonido de su congregación, de su iglesia? Para esto le voy a poner un videito ya para que quede más claro qué es lo que quiero, pero le detallo, ¿no? En este segundo video, yo quiero que usted salga como exponiendo, ¿no? Y desde ya le digo, hermano, si usted puede tal vez editarle, si tiene TikTok es facilito, ahí mismo se puede cortar, editar y es súper sencillo, pero si no, tal vez algún joven o alguien que le pueda ayudar en esa parte que le dé haciendo, también sería bueno, con su celular sería lo básico que necesitamos para este trabajo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que quiero que haga? Eh, Va a ir a su iglesia, o sea, esto sí necesita obligatoriamente que lo haga en su iglesia, en su congregación o ministerio que usted participa, este video sí tiene que hacerlo ahí, y usted se va a grabar el día del culto. Entonces, yo quiero que grabe, por darles una idea, ¿no? En el video usted que aparezca presentando, bueno, nos encontramos en la iglesia tal, tiene, bueno, detalles rápidos de su iglesia, ¿no? Eso puede iniciar saludando en el video. Luego, quiero que grabe el día del culto de su iglesia, partes, ¿no? Por ejemplo, al inicio
que se logre captar cómo es el sonido de su iglesia, se escucha bien, se escucha mal, que grabe esa parte, que grabe el momento cuando el pastor está predicando un pedacito de eso, un pedacito también de cuando estén los especiales o cantando las alabanzas y hasta ahí. Y al final yo quiero que usted, analizando todo eso, si es que hay algún problema de sonido en su iglesia, que usted lo detalle y diga, bueno, yo veo que en mi iglesia, por ejemplo, ha habido el problema del eco. Y para mejorar el eco, sugiero que deberíamos usar, qué sé yo, unas esponjas acústicas para que no haya eco, por ponerlo. Entonces, ese va a ser el segundo video, pero este video sí no lo va a publicar en redes sociales, sino este video únicamente me lo manda directamente a mí. Amén. Este video sí va a ser un poco más privado, digamos, y solamente le voy a calificar yo y de esa forma hacer este trabajo. Ahora, le tengo la buena noticia para este segundo trabajo. Para este segundo video usted va a tener 2 semanas para hacer. Amén. Y no sé si alguien se acuerda, pero quiero hacerles recuerdo, hermanos. El próximo domingo no vamos a tener clase. Me parece que les había anticipado la semana anterior por un tema de un compromiso personal que yo tengo y bueno, he pedido permiso a los administrativos también del seminario. El próximo domingo no hay clase. Entonces usted va a tener estas 2 semanas, esta semana y la próxima, para realizar dicho video. Entonces, yo creo que con eso usted tiene tiempo suficiente hasta para, si es que tal vez necesita un permiso de su iglesia para grabar o preparar, pues yo creo que no va a haber problema, ¿no? No va a haber problema y tiene 2 semanas para hacer el caso del segundo video, ¿no? Entonces, les pido, hermanos, póngale todo el corazón, trate de hacerlo de mejor manera y de paso analicemos qué tal ha sido la acústica de nuestra iglesia, de nuestra congregación, qué tal vez podemos mejorar o qué tal vez podemos sugerir y de paso, pues, como quien dice, un granito más, un aporte más, pues, como ministro del Señor en este tema de la musicalización o de la acústica, ¿no? Pero con todo, vamos a ver un video más o menos para que usted tenga una idea de lo que quiero que haga con el video de los 3 minutos. Amén. Así que, por favor, pongamos atención acá. Le voy a poner un video y con eso ya para ir finalizando. Me confirman si ya están viendo, hermanos, en su pantalla. Amén. ¿Sí están viendo, por favor, la pantalla o todavía no? No, hermano, no sale. Ya, entonces déjeme volver a compartir porque algo por acá en mi computador te estoy muñeando mal. Por favor. Listo, mis hermanos. Entonces, más o menos esto es lo que quiero que hagan en su segundo video o trabajo. Ahora sí le ven, ¿no? Ya voy a reproducir y voy a ponerle play. Sí, ahora sí ya está abierto. Ya, eso. Entonces, escuchemos y veamos, más o menos, esta sería la idea, pero que su video sea un poquito más detallado, como le decía. Usted le va a poner partes del momento del culto, cuando estén cantando, cuando estén orando, o sea, pedacitos, pedacitos, y usted hace el análisis de si el sonido ha sido bueno, el sonido ha sido malo, qué parte podríamos mejorar en base a la clase de esta noche. Amén. Entonces, veamos el ejemplo de la tarea que quiero que haga. Hasta ahí, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, eso sería en sí lo que quiero que usted más detalladamente, como decía, demostrando de su iglesia, haciendo un análisis más detalladito de cuál es la calidad de sonido de su congregación, ¿no? Entonces, queremos descubrir si en su congregación tenemos un sonido amplificación adecuado o qué parte usted como estudiante y como siervo del Señor sugiere que se mejore. Amén. Entonces creo que con eso está claro, hermanos, con todo, vuelvo y repito, tiene 2 semanitas y si en algo yo les puedo ayudar, guiar, usted tiene una duda, así como algunos hermanos y hermanas me escribieron esta semana, decía, hermano, así está mi video, ¿qué le opina? ¿Le falta algo? ¿Le pongo algo más? Téngalo por seguro, puede escribirme, enviarme para yo
poder sugerir o analizar con usted de su trabajo de la tarea, ¿no? Como dije, este segundo video de 3 minutos no lo va a publicar en redes, solamente me lo va a enviar a mí para hacer esta actividad. Amén. Y el primer videito, ese sí lo debe de publicar, hermanos. Y eso sí, un poquito para ver su compromiso. El primer video sí quisiera que lo publique hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado ya tiene que estar el primer video y el otro video pues hasta de hoy en 15 cuando ya tengamos la siguiente clase. Amén. Entonces, por favor, hermanos, nuevamente les reitero, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia y mencionarles que el próximo domingo 16 no tenemos clase. Como se han portado bien, se han ganado vacaciones, hermanos. Amén. Bueno, un poco de comentario de eso, pero bueno, en realidad pedirles mil disculpas nuevamente, hermanos, un poquito por un compromiso personal que tengo. Me voy a ausentar y eso pido permiso de que este domingo no vamos a tener clases, ¿no? Entonces, por favor, eso, pedir su comprensión y de que interrumpamos las clases por esa causa, ¿no? Pero igual, muchas oraciones por quien les habla y muy agradecido también por el tiempo que me han dado. Bien, vamos a terminar orando, hermanos, con los que podamos prender la camarita, podamos prenderla tal vez para terminar orando.